Buenas noches, mis queridos hermanos, queridos amigos, aquí estamos de nuevo, vamos a tener nuestro estudio bíblico como todos los días. Hoy es viernes, ya estamos al final de otra semana, es la primera semana del mes de septiembre, es día 8 de septiembre y bueno, ya estamos ahí en el finde. Vamos a terminar semana, vamos a seguir avanzando, el verano se aproxima a su fin. Y bueno, los días pasan muy deprisa y tenemos que aprender a redimir el tiempo, aprovechar al máximo cada segundo. Hay muchos momentos para ocuparnos en nuestras cuestiones personales, para nuestro ocio particular. Como dice en Eclesiastés, todo tiene su tiempo. Tenemos tiempo, pues mira, para todo, para comer, para dormir, para trabajar. Y para nuestro tiempo de ocio, tenemos tiempo para malgastarlo muchas veces en cosas vanas. Y por eso tenemos que ser sabios e invertir nuestro tiempo en las cosas de Dios. Y este tiempo que compartimos juntos, pues es un tiempo en las cosas de Dios, porque vamos a abrir su palabra y vamos a tratar de escuchar la voz de Dios. Dios nos habla siempre, lo hace a través de su palabra y Dios ha dispuesto ministerios. Él ha puesto en la iglesia pastores y maestros para que compartan esta palabra a fin de edificar la iglesia. Esa es nuestra intención. Entonces vamos a hacer una oración y nos vamos a poner en las manos de Dios y de esta forma confiamos que el Señor nos guíe y este sea un tiempo en el que Dios esté obrando. Vamos a orar. Señor, muchas gracias esta nueva oportunidad que tú nos brindas de reunirnos en tu nombre a través de este medio de Internet. Queremos pedirte, Señor, que tú tomes ahora el control de cada uno de nosotros, del tiempo, de las palabras, del sentir. Todo, Señor, queremos que esté bajo tu poder, el poder de tu palabra, porque queremos escuchar tu voz y sabemos que tu palabra nunca vuelve vacía. Así que tú, Señor, vas a obrar ahora en cada uno de nosotros. Estamos preparados, estamos dispuestos, Señor, a recibir aquello que tú quieres decirnos. Hemos preparado nuestro corazón, estamos dispuestos y te pedimos sabiduría. Bendice a todos mis hermanos que van a escuchar este estudio en algún momento o ahora en directo y quedamos en tus manos confiados y agradecidos. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos, pues como hemos dicho, vamos a estudiar libro de Jonás. Ya habéis visto que en el comienzo de esta transmisión en directo pues hemos puesto allí el cartelito de Jonás, personajes de la Biblia. Entonces pues vamos a comenzar el capítulo 3 del libro de Jonás porque estamos viendo algunas características de este personaje. Hay personajes pues muy peculiares, posiblemente por las historias que les tocó vivir. Y Jonás, si no hubiese sido tragado por un gran pez, pues bueno, quizás su historia habría pasado ahí como muy desapercibida en la Biblia, ¿no? Un profeta más al que Dios envió a que predicase a algún lugar y él fue y predicó y a veces se convirtieron y otras veces no, en este caso se convirtieron. Pero la historia de Jonás tiene un factor añadido así como muy curioso, y es que Dios estuvo tratando con Jonás para hacerlo voluntarioso, le estuvo dando una segunda oportunidad, que es lo que vamos a ver en esta noche. Hemos visto hasta ahora 5 puntos en la vida de Jonás. El número 1 fue el mandato del Señor, levántate y ve Nínive. El número 2 vimos la respuesta de Jonás. Jonás se levantó, pero no fue a Nínive, salió huyendo en dirección contraria. En el punto número 3 estuvimos estudiando la tormenta perfecta. Dios empieza a tratar con Jonás y lo hace con una tormenta. En el punto número 4 hablamos del gran pez, que dice ahí, leímos ahí en el capítulo 2, que Dios había preparado un gran pez para que se tragase a Jonás. No fue un accidente, no fue una circunstancia de la vida. No suele pasar, aunque ha ocurrido alguna vez, pero no suele pasar que los peces así grandes se traguen a las personas enteras. Y ayer, bueno, antes de ayer, el último día que estudiamos personajes de la Biblia, estuvimos viendo la oración de Jonás. Y Jonás está arrepentido, Jonás está aprendiendo, está recibiendo y está dispuesto a hacer lo que Dios le pida.
Entonces vamos a ver, punto número 6 es lo que toca en esta noche. Dios manda a Jonás por segunda vez y vamos a leer en el capítulo 3. Ahí en el chat en directo tengo 2 hermanos. Hoy están cansados los hermanos, no quieren escribir ningún saludo, pero por lo menos Benito ha escrito buenas noches a todos mis hermanos y Juan Bermudo también. Buenas noches, Víctor, y mis demás hermanos, que la gracia y la paz de nuestro amado Jesús estén en vuestros corazones. Si tenéis ocasión de escribir, adelante, escribir, no se gasta tinta. En el chat en directo podéis escribir y ahí queda el mensaje. Bien, vamos a leer Jonás 3, 1 y 2. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Vino la palabra de Jehová por segunda vez. Esto muestra el amor tan inmenso, tan especial y tan paciente que Dios tiene para con nosotros. Aunque Jonás hizo todo lo que estaba en su mano para resistir el llamado de Dios, se subió a un barco para tratar de huir de la presencia de Dios y buscó el barco que fuera más lejos, hasta Tarsis. Era desde las tierras de Palestina, era el lugar más lejos así conocido, hacia el otro extremo del Mediterráneo, aquí por España, Tarsis. Y no quería obedecer lo que Dios le había dicho. Dios le dijo, exactamente las palabras se repiten: levántate y ve a Nínive. Le dijo exactamente lo mismo. Y Jonás se levantó, pero salió huyendo. Y aunque Jonás se comportó de esta manera, Dios tuvo paciencia, como hemos visto, trató con Jonás, vino la tormenta, vino el gran pez, y Jonás ya desde la tormenta estaba reflexionando, estaba recibiendo el castigo de Dios, la disciplina, y después en el vientre del gran pez él oró a Dios, y ahí hay arrepentimiento y hay disposición a cambiar su actitud. Y no lo vemos, como decíamos, no lo vemos por el miedo de decir voy a morir dentro del pez, sino porque Dios se ha apartado de mí, y Jonás es lo que le dolía en su corazón. Entonces Dios no tiene, Dios no tenía ninguna obligación de darle una segunda oportunidad a Jonás, pero lo hizo, y eso es misericordia y gracia. Dios es el Dios de los nuevos comienzos, Dios es el Dios de las nuevas oportunidades. Cuando una persona te falla una vez, yo creo que todos estamos dispuestos a perdonar, si no es muy grave la cosa, ¿no? A dar una segunda oportunidad. Nos sentimos a veces muy generosos y bueno, estamos dispuestos ahí a... Pero ¿qué crees que haríamos si una persona te falla 1, 2, 5, 10 veces, 100 veces? ¿Crees que tendríamos paciencia? Yo creo que llega un momento, no sé cuántas veces, pero llega un momento en el que decimos, basta, mira, me has fallado demasiadas veces, me has traicionado demasiadas veces, te di otra oportunidad, te he dado 2, 3 oportunidades, pero es suficiente. Y a Jonás le está dando una segunda oportunidad, pero a todos nosotros el Señor nos ha dado muchas oportunidades después de que le hemos fallado tantas veces. Eso es misericordia, eso es gracia. Dios tiene misericordia para no darnos lo que nos merecemos, que es el castigo, y por el contrario nos da la gracia, o sea, lo que no nos merecíamos, el regalo inmerecido de su amor, de su perdón, de contar con nosotros para su servicio a pesar de que no nos lo mereceríamos. ¿Te acuerdas en el capítulo 1 las palabras? Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella. ¿Cómo dice ahora aquí en el versículo 2 del capítulo 3? Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Prácticamente son las mismas palabras. Realmente Dios le está dando una segunda oportunidad a Jonás. Es como si no hubiera pasado nada. Le está hablando exactamente igual que la primera vez. Entonces es como que a Jonás se le está ofreciendo un nuevo comienzo, porque de eso se trata. En Dios
Cada nueva oportunidad es como si empezásemos de cero. Mira, en esta vida las cosas que hacemos tienen una trascendencia. Lo que en esta vida sembramos va a provocar que recojamos cosas dulces o cosas amargas. Las personas no olvidan, te van a tener en cuenta aquellas cosas que hiciste contra ellos. Pero no es así con Dios. Con Dios las cosas es como empezar desde cero. El Señor borra todas nuestras rebeliones, todos nuestros pecados. El Señor echa a lo profundo del mar nuestros pecados y nunca más se acuerda de ellos. Y no es que a Dios le falle la memoria, es que Dios decide olvidar lo que hiciste contra Él. Entonces, no sé si valoramos eso suficiente. ¿Qué implica el hecho de decir que cuando Dios te da una oportunidad es como comenzar desde cero? ¿Qué implica eso? Bueno, implica que vas con toda la tranquilidad de que ya no hay ningún condicionante. Porque repito, en este mundo las cosas no ocurren así, y cuando tú has fallado a alguien, esa persona ahora te vigila, te tiene a prueba, te va a reprochar. Dios no te va a reprochar nunca nada. O sea, Dios no le va a decir a Jonás, oh, es que mira lo que me hiciste, es que me fallaste, es que... No, es comenzar de cero. Y se nota en las palabras de Dios, es como que no ocurrió nada. Le dice exactamente lo mismo que la primera vez. Aquí el versículo 1 nos aclara, vino palabra de Jehová por segunda vez, pero la palabra que vino era exactamente igual que la primera. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad. Es como si lo que ocurrió fue un sueño solamente, ¿no? Jonás sabe que el Dios de amor lo ha perdonado. Y hermanos, tener un Dios como nuestro Dios es realmente maravilloso. Que mira, no importe todo lo que tú has hecho mal de aquí para atrás, y que este es como si fuera un día nuevo, el primer día de tu vida. Vaya, eso realmente es valiosísimo. Repito, intenta verlo desde el punto de vista del mundo. Qué triste, ¿no? Cuando tú sabes que lo que hiciste ha dejado heridas, ha dejado huellas, y la gente siempre va a recordar lo que fuiste, lo que hiciste, siempre van a hablar de ti, siempre se van a acordar, siempre te van a tener en cuenta. Y el día que por ahí venga cuento te reprocharán, te lo van a echar en cara. ¿Te parece realmente algo digno de agradecer a Dios el hecho de que Él nunca más va a tener en cuenta lo que hemos hecho mal contra Él? Es muy valioso. Es como estar nuevo ahí delante de Dios, como un nuevo comienzo, un nuevo principio. ¿Cuántos de los que estamos en directo escuchando ahora este estudio, esta palabra de Dios, cuántos hemos sido llamados para entregar la palabra de Dios? ¿Qué crees? ¿Crees que Dios te llamó para predicar su palabra? Espero que todos hayáis levantado la mano. Mira, Rosario ahí y Paco escriben todos. Espero que todos habréis dicho a mí, a la pregunta, ¿cuántos de nosotros hemos sido llamados para predicar la palabra de Jehová? Todos. Algunos puede ser que te haya llamado Dios a predicar desde un púlpito, desde una plataforma como esta. Dios te puede llamar. Él es soberano y aunque tú no creas que tenga recursos, Dios va a poner los recursos. Pero todos hemos sido llamados a predicar su palabra a cualquier persona que se ponga en tu camino, a todos. Entonces, ahora preguntaría, y ahora ya no espero que me respondáis. La pregunta primera, la respuesta, todos habéis respondido, Paco, Juan, Beatriz, Miguel, todos habéis dicho sí a todos. O sea, Dios nos llamó a predicar. Vale, ahora voy a preguntar, la segunda pregunta es, y repito, no es necesario que respondáis, ¿crees que desobedeciste ese mandato de parte de Dios, ese llamado de Dios? ¿Crees que le has desobedecido a veces? Dios nos ha llamado a predicar a toda criatura, a tu vecino, a tu familiar, a tu amigo, al desconocido que tuviste oportunidad de hablarle. ¿Y cuántas veces
nosotros hemos huido. No nos habremos subido a un barco y habremos salido en dirección contraria tratando de huir de Dios, pero sí que justificándonos a veces o simplemente ignorando, o sea, haciéndonos así como los distraídos. Pero ¿cuántas veces has tenido oportunidad de hablarle a alguien y simplemente callaste? Bueno, pues es lo que le pasó a Jonás, porque a veces nosotros hacemos distinción, ¿no? Pensamos que Dios le llamó a Jonás, ve a Nínive, y Jonás no quiso ir, y hoy mira lo que hizo Jonás, pero no nos identificamos con una situación similar. Claro, a mí Dios no me llamó a que fuese a un pueblo a predicarle a todos, sí, pero nos ha llamado a predicar a toda criatura. La gran comisión es para la iglesia, Mateo capítulo 28. Id a todo el mundo, haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el llamado a predicar el Evangelio es para todos nosotros. Hemos sido llamados a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Te podría estar refiriendo versículos así de memoria, un montón. Entonces todos le hemos fallado al Señor alguna vez. Por vergüenza, por pereza, por temor, por incomodidad, no sé por qué, hay muchas cosas. Pero más de una vez hemos callado cuando sabíamos que Dios esperaba que predicásemos, que hablásemos a otras personas. Entonces, como le hemos fallado y hemos huido, a veces las tormentas que salen en nuestra vida y los grandes peces que nos tragan, ya sabes que estoy hablando así de una forma metafórica, pues Dios quiere utilizar esos momentos para tratar con nosotros y que nos demos cuenta. A veces estamos tan afanados en las cosas del mundo que perdemos de vista la misión tan importante que tenemos. Y es cuando llega la pérdida, cuando viene la tribulación, la crisis, cuando somos golpeados de una u otra forma, es cuando nos damos cuenta de lo vano que es, de lo inútil que es perder la vida detrás de los tesoros de este mundo, cuando la vida es tan breve, es tan frágil y la perdemos a veces en cosas sin sentido, en cosas muy absurdas. Por eso el Señor pues quiere que abramos los ojos y nos demos cuenta de que el tiempo tiene que ser aprovechado en aquellas cosas que son trascendentes. Dios estaba determinado a hacer su obra a través de Jonás. Escúchame bien. Dios está determinado a hacer su obra a través de ti. Dios quiere usarte, Él cuenta contigo. Nosotros no somos imprescindibles, Dios puede hacer su obra sin contar con ninguno. Pero en su misericordia, y qué privilegio que el Señor nos incluya en su obra, en el reino, como mensajeros, como ministros del reino de los cielos. Somos embajadores de ese reino aquí en la tierra. Dios podía haber pasado de Jonás. ¿No quieres que yo te use? ¿No quieres ser mi vocero? ¿Quieres irte a Tarsis? Vete. Podía haberle dejado. Pero como dijimos el otro día en el estudio, Jonás era hijo. Y Dios no va a disciplinar a los que no son hijos, pero a los hijos sí los va a disciplinar porque quiere lo mejor para nosotros. Entonces Dios va a tratar con cada uno para que aprendamos, valoremos, para que podamos tomar el camino correcto y sepamos apreciar las cosas importantes que el Señor hace y quiere hacer en nuestra vida. Entonces, fíjate que Dios no desecha a Jonás. ¿Le has fallado muchas veces a Dios? Sí, yo también. Dios no nos ha desechado. Dios nos da una nueva oportunidad. Cada día es un nuevo día en el Señor y tenemos la oportunidad de rectificar lo que hicimos mal, de cambiar algo que tiene que ser cambiado. No declines, no seas negligente como Josué le tuvo que decir al pueblo. ¿Hasta cuándo seréis negligentes de hacer todo lo que el Señor nos ha pedido que hagamos? Este es el día de tomar decisiones, de ser valiente, de hacer que las cosas cambien, porque todo está en tu mano, el Señor está contigo. Entonces Dios estaba determinado a hacer la obra por medio de Jonás, así que no se dio por vencido
y aunque el profeta estaba ahí y le faltaba aprender y tenía que poner más disposición, más consagración, Dios tuvo paciencia, trató con él y ahora Jonás ha cambiado. Espero que eso ocurra también en nosotros. ¿Cómo sería tu ciudad, la gente que te rodea? ¿Cómo sería si tú vas a callar siempre, si no vas a hablar? Eres luz en el mundo, o sea, tienes que alumbrar. Estamos allí donde Dios nos puso. Sabes que siempre hay personas que te observan, siempre hay personas que nos miran. Y siempre me pregunto, ¿qué verán los demás en mí? Cuando hablo, cuando actúo, me comporto en el día a día, ¿qué es lo que los demás ven en mí? Los demás pueden ver a una persona común, como otro cualquiera, con sus afanes, con sus preocupaciones, o pueden ver lo que realmente somos, luz en este mundo. Cada uno de nosotros representamos a Cristo. Cristo es la luz del mundo. Nosotros, Jesús dijo, sois la luz del mundo. Entonces tenemos que alumbrar. Para eso es la luz, para que brille, para que alumbre. Si nos paralizamos, si callamos, ¿qué pasa con todas esas personas que nos rodean y que necesitan escuchar el mensaje del Evangelio? ¿Qué habría pasado con Nínive si Jonás no hubiese ido a predicar? Alguno dirá, bueno, Dios hubiese enviado otro, posiblemente, porque Dios no tiene la exclusividad con uno o con dos y no depende de uno o de dos. El Señor puede hacer que las piedras hablen. Pero yo me estoy planteando la responsabilidad que tenemos. Ahí donde tú estás, hermano. Estás en el país donde resides, en la ciudad donde habitas, allí donde tú te mueves en tu empresa, trabajo, en tu vecindario, no sé, donde tú estés. ¿Qué pasa si realmente vas a estar callado y no vas a hablar de Jesús? ¿Crees que a pesar de que no se predique el Evangelio habrá personas a tu alrededor que se convertirán? Dice la palabra, ¿y cómo sabrán si no hay quien les predique? O sea, tú has sido puesto en ese lugar. El Señor cuenta contigo como contó con Jonás. Si no nos hubiésemos paralizado en estas ocasiones que antes decíamos que le hemos fallado al Señor, ¿por qué nos hemos paralizado a veces? Lo hemos dicho por vergüenza, por temor, por pereza, no sé, por muchas causas. Bueno, pues ya habría una semilla sembrada. Si no has sembrado, siembra. No esperes a otro día. Empieza ya a esforzarte por sembrar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es poderosa para salvación a todo aquel que cree en ella. Y el Señor cuenta contigo para que prediques esa palabra. Habla y no calles, porque el Señor tiene mucha gente ahí en la ciudad donde tú estés. En la primera ocasión, el objeto específico de la comisión a Nínive fue declarado. Aquí vuelve a ser repetido y Dios insiste con las mismas palabras y el mandato es el mismo, como si no hubiese pasado nada, hemos dicho, ¿verdad? Ve a Nínive y predica. ¿Y qué es lo que tiene que predicar Jonás? El mensaje que yo te diré, dice al final del versículo 2. Ve y predica el mensaje que yo te diré. En lugar de decirle a Jonás que pregone en contra de Nínive, porque en el capítulo 1, versículo 1, versículo 2, le dijo, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Ahora hay un pequeño cambio. Ahora le dice, ves y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Es casi idéntico el mandato, pero esta es la parte que cambia un poquito ahí. En lugar de decirle, predica contra Nínive, esta vez le dice simplemente que vaya y espere las instrucciones que Dios le va a ir dando. Tú ves y les hablas el mensaje que yo te diré. Ya te lo diré. De momento tú ves.
Dios obra siempre así, de esta manera. Eh, a veces tú tienes tu mensaje. Yo escucho a predicadores predicar y a veces pienso, pero ese mensaje, ¿de dónde salió? Se buscan mensajes innovadores, se trae a las iglesias cosas que pretenden ser innovadoras, porque algunos creen que la Biblia está como anticuada, ¿no? Es que llevo 40 años predicando la Biblia y hay que poner algún incentivo nuevo, hay que poner algo que le dé un sentido así más dinámico, más... Y entonces pues se mete ahí en la predicación psicología, y ciencias de este mundo y sabiduría humana, hasta metafísica y cosas que pueden ser hasta esotéricas y todo, ¿no? Y todo con la intención pues de renovar la predicación, que no sea lo de siempre. Mira, a todos nos pasa, los que llevamos muchos años predicando, nos pasa, ¿no? Yo, por ejemplo, llevo aquí con este formato de un estudio bíblico cada día más de 3 años y medio llevamos. Yo soy el primero que me planteo y digo, es que es mucho tiempo, muchos estudios y al final la predicación más o menos es como siempre. Y uno piensa, no sé, quizás tendría que darle un enfoque distinto, algo. O sea, es como querer que los que lleváis mucho tiempo escuchando no os aburráis, no os canséis, siempre la misma cara, siempre el mismo tono de voz, siempre. Pero es que, hermanos, ¿qué queréis que os enseñe? ¿Qué queréis que os predique? ¿Qué queréis que diga? Mi llamado es predicar la palabra de Dios. ¿Y sabes lo que tiene la palabra de Dios? Yo llevo eh, más de 40 años de creyente. No sé cuántas veces me habré leído la Biblia. Y desde el principio no he parado de estudiar nunca la palabra de Dios. Y he escuchado, no sé, miles de mensajes, de predicaciones. No sé, las cifras son incalculables después de más de 40 años. Pero te digo que yo qué sé, si me dices, eh, hoy voy a predicar del amor y yo te escucho el mensaje, estoy recibiendo. Después de 40 años dices, pues sí, ya no sabemos todo, ¿no? Pero es que la palabra de Dios no es muerta, es viva. Una palabra muerta quiere decir que cuando tú ya has recibido el conocimiento que te da, ya no te dirá nada nuevo. Ya te dijo todo lo que tenía que decirte, pero la palabra de Dios no es así. Hay temas que los sabemos de memoria y de pronto los estás escuchando enseñar o predicar o leyendo tú mismo y estás pensando, ay, sí, Señor, es cierto, tengo que cambiar esto. Dios trata con nosotros. Entonces la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios es dinámica, siempre va a provocar algo en nuestra vida. Ves y da el mensaje que yo te diré. Nuestra misión es predicar el mensaje de Dios, no nuestro mensaje. Existe ese peligro de que yo piense que tengo que entreteneros y entonces cada estudio yo intente darle un formato así con el fin de entretener, de innovar, de aportar ideas distintas, que sean mensajes divertidos, que desde el punto de vista humano, y entonces ese es el peligro. El Señor es claro en su palabra, se lo dice a Jonás y se lo dijo a cada uno de los profetas. Los profetas de Dios iban y traían la palabra que Dios le había dicho que dijese. No tenían que añadir ni quitar nada. Ves y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Eso es lo mismo que Dios te está diciendo a ti hoy. No ha cambiado. Yo no puedo añadir ni quitar nada a lo que la Biblia dice. Ese es el mensaje de Dios para la iglesia de hoy y para las personas que no creen de hoy. Yo no puedo intentar suavizar el mensaje. Si yo me encuentro con una persona que no cree en el Señor Jesucristo, sé que está condenada, entonces yo le tengo que dar el mensaje de lo que dice la Biblia. Tengo que hablarle de pecado, aunque parezca que ese concepto hoy en día está pasado de moda. Tengo que hablarle de salvación, pero también de perdición. Tengo que hablarle del amor de Dios, de la iglesia, de la necesidad de nacer de nuevo. No puedo añadir ni quitar nada a ese mensaje porque si no estoy distorsionando
lo que Dios quiere decir, y no puede ser. Nosotros solo debemos de ser los que transmiten el mensaje de Dios con fidelidad. A nuestra carne igual le gustarían otras cosas, incluso tener más información, ¿no? A veces Dios nos lleva a ese punto. ¿Ves? Y yo ya te iré diciendo, Señor, dímelo ya, yo ya quiero. Me imagino a Jonás, sí, pero ¿qué quieres que les digan? Tú ves, yo ya te diré lo que tienes que decirles. A veces nos gusta planificar, ¿no? Y tenerlo todo bien atado, bien coordinado, bien. Pero el Señor te dice, no, ves, yo ya te diré lo que tienes que decir. La historia de Jonás demuestra por qué Dios a menudo nos conduce un paso a la vez. Ahora un paso, ahora otro. A veces queremos ya ir por el paso de 100, pero no, un paso cada día. Dios no nos dice más de lo que necesitamos saber en cada momento. Cuando Dios le dijo a Jonás que lo que él debía decir a Nínive, Jonás rechazó el llamado. Ves y habla contra Nínive. ¿Y qué hizo Jonás? Se marchó en dirección contraria. Ahora Dios le dice, ves y proclama lo que yo te diga. Tú ves de momento y ya más adelante. ¿Qué diferencia hay entre esto y el primer mandato? Ya veremos la razón por la que Jonás no quiso ir a Nínive. Porque él, como judío que rechaza a los gentiles, pensó, si les predico se arrepentirán y Dios los salvará. Y él no quería que se salvasen. Ya hablaremos de eso. Si Dios le dice, ve y habla contra Nínive, el mensaje es, diles que los voy a destruir si no se arrepienten. En cambio, si Dios le dice, ves a Nínive y diles el mensaje que yo te voy a decir. Jonás tiene la incertidumbre de cuál será el mensaje. Quizás voy a ir, porque a lo mejor cuando esté allí Dios me dice que les diga, os voy a destruir a todos, sois leña para el infierno. Pero la primera vez Dios le dice, habla contra ellos, diles, se tienen que arrepentir. Ahora no le da información Dios, le dice simplemente, ves y ya te diré el mensaje que les tienes que transmitir. Cuando Jonás supo el mensaje, rechazó y salió huyendo. Dios sabe la manera en la que debe tratar con nosotros. Y a veces Dios tiene paciencia y nos dice unas cosas, otras veces nos revela otras. Dios sabe, Él es soberano, Él conoce los corazones. Dios sabía cómo iba a reaccionar Jonás, por eso Dios ya tenía todo preparado. La tormenta, el gran pez, porque Dios siempre sabe las cosas como van a ir sucediendo en cada momento. Dios manda por segunda vez a Jonás, punto número 7. Y se levantó Jonás, versículo 3 y 4. Y se levantó Jonás. Hasta ahí es igual que la primera vez. Levántate, ve a Nínive. Y se levantó Jonás la primera vez y buscó un barco para huir de la presencia de Dios, y encontró un barco y se fue a Tarsis. En esta ocasión las cosas han cambiado. Ahora hay obediencia. Esa palabra clave que no a todo el mundo le gusta, pero que es el mejor camino, porque la obediencia a Dios siempre nos llevará a la bendición, siempre. Y se levantó Jonás, dice versículo 3, y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Nos detenemos ahí un momentito. Y se levantó Jonás. ¿Os acordáis de una parábola que refirió Jesús, de un padre que tenía 2 hijos y les mandó que fuesen a atender sus cosas? Eso está en Mateo capítulo 21,
versículo 28. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondió él, dijo: No quiero, pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y él respondiendo: Sí, señor, voy, pero no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Y ellos dijeron: El primero. Jesús les dijo: De cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en el camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Este es el caso de Jonás. Dios le dijo a Jonás: ve a predicar a Nínive, y no fue, pero después se arrepintió y fue. Aquí esto es una parábola. Un hombre tenía 2 hijos y al primero le dijo: Hijo, ve a trabajar a mi viña, y dijo: No, no quiero, pero después se arrepintió y fue. ¿Y a quiénes representa el otro hijo, el que dijo: Sí, señor, yo voy, pero después no fue? A los religiosos. Jesús está refiriendo a esta parábola y se dirige a los judíos, el pueblo de Dios, que siempre estaban diciendo: Sí, Señor, sí, te obedeceremos en todo. Sí, Señor, somos tus hijos, tus siervos, te serviremos, haremos lo que tú nos pidas. Y Dios dijo: Este pueblo de labios me honra y sus corazones están lejos de mí. Decían: sí, Señor, haremos, te serviremos, pero después no le servían, no obedecían a Dios. Y esto estaba representado ahí. Jonás tipifica esa oportunidad misericordiosa que Dios nos da, que puede ser que tú digas: no, no voy, puede ser que tú te resistas al Señor, pero después dejas que la palabra de Dios, que la acción de Dios en tu vida obre de fruto y estás dispuesto a cambiar y terminas yendo. Bueno, eso es lo que cuenta. ¿Quién hizo la voluntad? El que fue, no el que dijo, el que fue. Pese a que al principio dijese: no voy, bueno, terminó yendo, y eso es lo que cuenta. Porque Dios siempre nos dará la oportunidad de arrepentirnos y rectificar. Si te das cuenta de tu error, tranquilo, el Señor te va a dar una oportunidad nueva. Jonás fue un instrumento, el instrumento más apto para predicar, porque lo estamos viendo ahí, O sea, lo vemos ahora trabajando duro. Nínive es una grandísima ciudad. De 3 días de camino hemos leído ahí. O sea, tú quieres cruzar Nínive de una punta a la otra y vas a tardar 3 días caminando. Y Jonás tiene que predicar a toda la ciudad y está él solo. No es una iglesia que dice: vamos a organizar una campaña evangelística y... No, es Jonás recorriendo todas las calles, yendo de un lugar para otro. Ahí lo estamos leyendo. Dice que entró por la ciudad camino de un día y predicaba. O sea, todo el día estuvo predicando: arrepentíos, porque de aquí a 40 días Nínive será destruida. Arrepentíos y creed en Dios para que Él os perdone. Así que este Jonás, que salió huyendo y que no quería predicar en Nínive, ahora lo vemos bien aplicado y bien obediente. Así que yo puedo afirmar que este era el instrumento mejor con el que Dios podía contar para predicar en la ciudad de Nínive. Ahora Jonás está cumpliendo su misión, está cumpliendo su propósito. De nada sirve delante de Dios aquellos que han dicho: sí, Señor, yo te serviré. Muchos han dicho eso: Señor, te obedeceré en todo. Y el Señor después nos manda cosas y no le obedecemos. Bueno, a Dios no le sirve eso. A Dios le sirve la actitud de arrepentimiento de cada uno cuando te des cuenta de tu error. En Lucas 11:30 dice: porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. El mensaje siempre es el mismo. Jonás, Isaías, Jeremías,
todos los profetas menores, el mensaje siempre fue igual que Jesús. Él viene a llamar, a predicar al arrepentimiento. Nínive se arrepintió y creyó. Jesús predicó, algunos se arrepintieron y creyeron. Hoy no ha cambiado la cosa, seguimos exactamente igual. El mundo se ha podido transformar en formas, los avances tecnológicos, la industria, el entretenimiento, todo ha cambiado. Pero el fondo es exactamente el mismo. El hombre está separado de Dios, por lo tanto está condenado en sus pecados para toda una eternidad, y el único camino a la salvación es Jesucristo, y por eso nosotros tenemos la misma situación que tuvo Jonás, que tuvo Jesús y que tenemos nosotros. Hemos sido llamados a predicar el Evangelio. Así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. Y nosotros lo estamos siendo a esta generación que nos tocó vivir. El mensaje sigue siendo el mismo. En Mateo 16, del 1 al 4, en una ocasión los fariseos y saduceos tentaron a Jesús pidiendo señal del cielo. O sea, si tú eres el Mesías, danos una señal. Querían ver milagros, querían ver el poder, ¿no?, actuando ahí de una forma sorprendente para creer. Y Jesús les habló y les dijo y utilizó la experiencia de Jonás para responderle. Lo recordamos, lo leímos ya hace unos días, pero vamos a recordarlo. Mateo 16, del 1 al 4. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece, decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana decís, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos, se fue. ¿A qué se refería Jesús con esta señal? Lo leímos el otro día en otro evangelio, y decía, igual que Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así el Hijo del Hombre estará en el vientre de la tierra 3 días y 3 noches. ¿Queréis señal? Ahí la vais a tener, esa será la señal. Ellos querían ver milagros, y los milagros vinieron, pero les dio igual. No estaban dispuestos a creer. A veces nos puede pasar eso. Somos capaces, como aquí Jesús puso de ejemplo, de mirar el cielo y decir, hoy va a hacer buen tiempo, hoy parece que lloverá. Y después no tenemos la capacidad de ver y entender las señales de los tiempos. Y hermanos, tú ya sabes que muchas veces lo he dicho, porque es lo que la Biblia nos enseña, que tenemos que ser entendidos en los tiempos. Así como en los días de David, que había de una tribu que eran personas entendidas en los tiempos, así como los salmos, el salmista le pedía a Dios que le ayudase a entender los tiempos y la vida. Y bueno, pues nosotros tenemos que ser entendidos en los tiempos. Tenemos que saber interpretar las señales. Siempre el creyente tiene que tener su corazón, su lectura, su enseñanza en la Biblia, en la palabra de Dios. Pero otra cosa que el creyente tiene que hacer es estar informado y estar mirando lo que ocurre en el mundo. Es una de las misiones que el creyente tiene, porque Dios nos dio señales para que miremos los tiempos que nos tocan vivir y sepamos las cosas que van a ocurrir pronto. Tenemos que tener la capacidad de discernir los tiempos. Señal no les será dada sino la señal del profeta, dice ahí Jesús en Mateo 16. De esta manera, la señal tenía un doble aspecto, uno directo para los ninivitas y uno indirecto para los judíos del tiempo de Cristo. Para los ninivitas, Jonás es el profeta. Cristo ni sabían los ninivitas, solo estaban escuchando el mensaje de un profeta de parte de Dios. Pero la salvación venía del mismo, de Cristo. Para nosotros es diferente, miramos hacia atrás.
El Antiguo Testamento miraban hacia adelante, las cosas que hacían eran sombra de lo que vendría, aquello ya vino, Cristo. Nosotros miramos para atrás. Creo que es más fácil para nosotros porque solo tenemos que ver lo que ocurrió en la historia para saber qué cosas tenemos que creer y cuáles tenemos que rechazar. Y tenemos además el testimonio de todos estos personajes de la antigüedad que tuvieron que vivir, poner su fe a prueba, tuvieron que experimentar, tuvieron que aprender. Nosotros tenemos una ventaja, ya tenemos la palabra de Dios completa y todo el testimonio que hay ahí en la palabra de Dios. Para los ninivitas, Cristo no fue meramente, Jonás, no fue meramente un profeta, sino una maravilla en la tierra, como quien ha probado la muerte y con todo lo que había visto en corrupción decide volverse y cambiar y encontrar la vida. Y los ninivitas tienen una oportunidad. Dices, y tú estás pensando ahora, como puedo leer vuestra mente, bueno, porque yo lo pienso y me imagino que vosotros también, ¿no? ¿Y por qué Dios no fue mandando profetas a otros pueblos, solo a Nínive? ¿Y por qué no los mandó aquí, allá bueno, porque Dios conoce, recuerda, Él es omnisciente, Él sabe todas las cosas. Él sabía que los de Nínive estaban dispuestos a arrepentirse y por eso les envió la palabra. ¿Recordáis las palabras de Jesús? Todo el que busca halla, todo el que llama se le abre, todo el que pide recibe. Dios sabe a aquellos que están buscando la verdad y entonces Dios prepara el camino para que tú vayas y les prediques. Los de Nínive, Dios sabía que eran buscadores de la verdad, aunque no lo sabían. Y por eso Dios envía a alguien para predicarles. ¿Te acuerdas de aquel eunuco etíope que iba por el desierto, por un camino desierto, iba en una caravana? Y el Señor cogió a Felipe, que estaba allí en pleno avivamiento, y el Espíritu Santo lo arrebató y se lo llevó a aquel lugar desierto, para que se pusiese a hablar con aquel etíope. El etíope venía leyendo el libro de Isaías, pero no entendía lo que estaba leyendo. Era un hombre que aceptó el judaísmo, que creía en el judaísmo, pero había cosas que le inquietaban y no las sabía, no las entendía. Y como este hombre era un buscador, Dios envió a alguien para que le predicase, para que le explicase. Y allí llegó Felipe y le dice, y se puso junto al carro. Allí iba leyendo este etíope, estaba allí leyendo al profeta Isaías, y allí que se pone Felipe al lado del carro y le pregunta, ¿y qué estás leyendo? Eso lo tienes en Hechos, capítulo 8, he abierto ahí la Biblia y voy a leer porque es muy interesante este pasaje. Hechos 8:26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. O sea, Felipe está predicando en Samaria y se está convirtiendo todo el mundo y los enfermos sanan y ocurren milagros y se enfrenta ahí a un mago y este también cree y bueno, un avivamiento tremendo. Estaba Felipe ahí en mitad de todo, un mover impresionante, y el Señor le dice, deja todo esto y vete a otro lugar, te necesito en otra parte. No dice eso la Biblia, pero yo me puedo imaginar a cualquiera de nosotros, ¿no? Te sientes la herramienta de Dios para esa tremenda bendición, ese avivamiento increíble que está ocurriendo ahí, y de pronto el Señor viene y te dice, mira, te necesito en otro sitio. Y tú dices, sí, Señor, ¿dónde? Vete hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Vete al desierto. No hay nadie en el desierto. A ver. Y yo me veo ahí en esto y digo, no puede ser que el Señor me esté pidiendo eso. Si Dios me está usando aquí con poder y se están convirtiendo todos ¿y por qué me va a decir vete a un lugar desierto? Nosotros actuamos con nuestra lógica. Pero Felipe no, Felipe escuchó que el Señor le decía eso y entonces él se levantó y fue. Ese es el verdadero creyente obediente que confía en Dios.
Es el Jonás de la segunda oportunidad. Pero Felipe no necesitó dos oportunidades, el Señor le dijo y él fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Cándace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro, porque allá hay una caravana. Y Felipe, ¿y ahora a quién le hablo? El Señor te ha llevado aquí, el Señor te va a guiar y te va a decir lo que tienes que decir, como Jonás, recuerda. Entonces, acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿entiendes lo que lees? Y él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Y respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció, ¿el qué? El Evangelio de Jesús. Y el etíope creyó, ahí se bautizó instantáneamente. Vale. ¿Por qué estábamos leyendo esto? Porque el Señor nos lleva allí a las personas que necesitan escuchar el Evangelio. Yo no sé quién va a creer y quién no, por eso yo tengo que predicar a todos. Pero el Señor sabe los que son verdaderos buscadores, aquellos que buscan, y Él prometió, el que busca, halla. Entonces nunca te resistas a hablarle a esas personas que surgen en tu camino. Y si el Señor te lleva a alguien en específico, ves y predícale. Si sientes carga por alguien, no te calles, no lo evites. El Espíritu Santo te está diciendo, háblale a esa persona. A veces sentimos carga por un vecino, por un amigo, un familiar. ¿De dónde crees que vienen esas cargas? El Señor pone, el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu intercede por nosotros, dice que Él nos guía cómo tenemos que pedir. El Espíritu Santo está dentro de ti, no te extrañe que hay comunión, hay relación. Entonces tienes que saber escuchar la voz de Dios, tienes que ser sensible a dejarte guiar por el Señor. Jonás fue a Nínive. Podría haberle enviado a cualquier otro pueblo, pero los de Nínive estaban preparados para escuchar la palabra y para creer. Ese será el próximo punto que veamos el próximo día. Nínive se arrepiente, capítulo 3, versículo 5 en adelante hasta el 9. Pero hoy nos vamos a detener ahí. Dios nos ha dado grandes lecciones en esta noche. El Señor nos ha hablado de una forma especial. Espero que guardes todo eso en tu corazón y permitas que la palabra de Dios dé fruto. ¿Qué has aprendido hoy? ¿Qué hemos aprendido? Mira, Dios nos da nuevas oportunidades. A pesar de que le hemos fallado muchas veces, el Señor ya no tiene en cuenta tus fallos, tus rebeliones. Este es un nuevo día. Y el Señor nos envía a predicar su mensaje, no el nuestro. ¿Qué predicó Felipe al etíope? No se pusieron a hablar de evolución, de temas muy interesantes. Todos esos temas son muy interesantes, pero te tienen que llevar siempre a hablar de Jesús. ¿De qué habló Felipe? Le predicó el Evangelio de Jesús. Así dice allí. El Señor te quiere usar para que prediques a esas personas. ¿Vale? 3 grandes lecciones. Repito. Dios nos da una nueva oportunidad. Dios nos dice qué mensaje tenemos que preguntar. Y tercera cosa, ¿cuál es la tercera? ¿Cuál quieres anotar ahí? Dios pone inquietudes en tu vida para que prediques a esas personas. Háblale a todos, pero especialmente sé sensible hacia aquellos que Dios puso carga en tu corazón. No solo prediques a esa persona, lucha en oración por ella. Yo sé que todos tenéis algunas personas así en vuestra vida. Queridos hermanos, nos despedimos por hoy.
Mira, ya se nos fue el viernes. Vamos al fin de semana, qué bien, ¿no? Fin de semana otra vez, qué bien. Ahí mañana sábado, el sabbat, el día de reposo, el domingo, ¿no? Descansamos 2 días, por lo menos 1 y medio. Así que hermanos, nos vemos también mañana si Dios quiere. Si Dios quiere, mañana 9 de la noche nos encontraremos de nuevo para compartir la palabra de Dios. Me alegro mucho de veros, de que estéis ahí. Os amo y estaré impaciente para que mañana nos volvamos a encontrar. Un abrazo fuerte a cada uno y hasta mañana.